Entonces, iniciando. Claro, iniciamos. Camila, buenos días. No sé si nos escuchas. Camila. Camila. Está el micro cerrado. Ah, sí. Camila, buenos días. No, por eso no. Claro que sí, pero muchas gracias. Qué bueno que nos estás acompañando. Nosotros somos muy pacientes y en efecto estamos muy ansiosos de tenerte acá en este espacio. La idea de Pizarra Digital es una idea que de alguna manera nace de los estudiantes del programa de comunicación social de la Universitaria de Colombia. Y pues obviamente estamos apoyados con cada uno de los docentes. Aquí nos acompaña la doctora Claudia Altamar y algunos docentes, la decana del programa de comunicación social. Voy a dejar obviamente que dé la introducción la doctora Claudia y voy a iniciar entonces con la grabación con todo el respeto de los asistentes. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Tatiana y Juan Sebastián serán los estudiantes que van a dirigir este corto diálogo, que hablemos de todo un poco, de esta maravillosa carrera del periodismo y pues bueno, de alguna manera contar con las experiencias por el bagaje que usted tan joven ha tenido durante todo este tiempo. Bueno, muy buenos días, Camila. Bienvenida a Institución Universitaria de Colombia, nuestra casa de estudio. Me presento, soy Claudia Altamar, directora del programa de comunicación social. Hoy nos acompañan los profesores del programa y el director de la unidad de proyectos de la universidad. Bienvenida a este espacio que se llama Pizarra Digital, una marca de comunicación social donde tratamos de tener a personajes como usted. Gracias por estar por aquí, una mujer aguerrida, joven, viva, dinámica, mamá de Ramón, que es importantísima esa función. Entonces, bienvenida y nuestros estudiantes, pues ya les cedo la palabra a ellos para que puedan hacer lo que corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias por todas esas palabras. Gracias, profe. Gracias, Camila, por aceptar esta invitación. Entonces, buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un capítulo más de Pizarra Digital. Nuevamente tenemos de la mano a mi colega Sebastián Celi. El día de hoy contamos con una invitada honorable, dedicada a su labor, periodista y presentadora colombiana de radio y televisión. Realizó el papel de Andrea Cortés en Padres e Hijos. Desarrolló su carrera de periodismo investigativo en W Radio. También ahora hace parte de Blue Radio. Es una importante politóloga y también presenta en la sección de Código Caracol de la plataforma de Caracol Noticias. Bienvenida, Camila. Es un placer tenerte acá con nosotros en este día. Ay, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Gracias, Camila, por aceptar esta invitación y pues los inconvenientes ya los dejamos atrás. Muchísimas gracias nuevamente por aceptarnos. Camila, cuéntanos un poquito más de cómo fue trabajar con Julio Sánchez. Pues yo empecé a trabajar con Julio cuando tenía 21 años. Venía yo de una emisora musical y empecé primero a trabajar con él, no de manera directa, pero sí era mi jefe porque yo hacía un noticiero en la W, que era el noticiero del fin de semana. Yo hacía el noticiero del sábado y del domingo, que era de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Después de unos meses pasé a la hora del regreso, que es el programa de la tarde de la W, que era de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y pues Julio tiene potestad sobre esos espacios. Así que ese fue el primer encuentro que tuve yo con él para trabajar en la W. Y después, cuando tenía 23 años, es decir, 2 años después, pasé a trabajar en el programa de la mañana, en la W por la mañana, en el noticiero. Julio es un periodista supremamente exigente. Entonces, ahí fue donde yo aprendí. Yo no estudié periodismo, yo estudié ciencia política. Entonces ahí fue donde con él de la mano pues aprendí todo lo que hoy sé de radio y con un profesor sin duda alguna el más exigente creería yo de todos, pero el que más le cree a la gente joven, porque de lo contrario pues si no él a mí no me hubiera dado la oportunidad. Súper bien esa experiencia, Camila. Camila, cuéntanos un poquito más, ya que mencionabas lo de las ciencias políticas.
cómo lo influiste en tu vida personal y como tal en el periodismo? Pues básicamente yo siempre supe que quería hacer periodismo y periodismo político, y por una sencilla razón, porque yo creo que la política es la que al final determina el futuro de la ciudadanía. Las decisiones que se tomen a nivel político pues nos afectan absolutamente a todos, y en el periodismo tenemos la posibilidad de evidenciar cuando las cosas están bien o las cosas están mal, y de esa manera tener algún tipo de influencia en torno a cuál va a ser el rumbo de la sociedad en diferentes decisiones políticas. Por esa razón yo decidí estudiar ciencia política y economía, y porque además creo que cada vez hay más, pero no son tantas, las mujeres que están ahí en ese espacio de poder influenciando las decisiones políticas. Y así uno no lo quiera, los medios de comunicación sin duda alguna tienen una influencia en ese sentido. Y yo dije, yo política no quiero ser, pero sí quiero estar teniendo una participación en ese espacio. Así que yo básicamente, a pesar de que hago entretenimiento y una cantidad de otras cosas, pues principalmente mi interés periodístico es a nivel político, así que lo uso pues constantemente, porque es mucho más enriquecedor poder tener un bagaje académico en ese sentido para entender mucho más cómo funciona el poder. Perfecto. Señorita Camila, ¿qué considera que es el fuerte del periodismo colombiano? ¿Cuál es el fuerte del periodismo colombiano? Mire, yo creo que el periodismo Colombia es un país que está en la mitad del ranking de libertad de expresión. Y ese ya es pues una barrera que tenemos nosotros, porque bien o mal, así nosotros no vivimos en un país de dictadura, la libertad de expresión en Colombia, si nosotros creamos que 100% no lo es. La realidad que viven los periodistas en Bogotá no es la misma que viven los periodistas en las regiones. Pero a eso hay que sumarle la relación que existe con el poder público, en donde el poder público financia los medios de comunicación a nivel nacional, no solo a nivel regional. La pauta que da el gobierno nacional y local es uno de los ingresos fundamentales para los medios de comunicación. Y eso obviamente genera una fricción entre lo que los periodistas quieren muchas veces decir y a veces sienten que no pueden decir, porque la autocensura también existe. Entonces creo que poder navegar por esas aguas y hacer un trabajo que sea de control del poder, porque el periodismo en este país ha logrado muchas cosas, ha logrado destapar escándalos, ha logrado hacerle control al poder, y lograr hacerlo en esa coyuntura en la que vivimos, para mí ya es el principal, lo principal que tiene el periodismo colombiano en términos de algo positivo. Perfecto. Y en su carrera periodística, ¿cuál ha sido el momento que menos ha disfrutado? Te perdí un poquito. En mi carrera periodística, ¿cuál ha sido el momento que menos he disfrutado? Sí, señora. Ok. No, yo siempre he dicho una cosa, los periodistas no ganamos bien, no es una carrera en donde vayamos a ganar mucho dinero, pero es una carrera, y los periodistas nos reímos de eso en las salas de redacción, pero es una profesión en la que, como es de pasión, en la que uno se divierte mucho, a pesar de ser dura, porque estás en contacto constantemente con la realidad nacional, que es difícil y es muy compleja. Pero a pesar de eso, el periodismo te apasiona y por eso hace que nunca te aburras, porque todos los días tienes algo distinto que descubrir, algo distinto que aprender. Por eso pasa mucho que hay periodistas que se van al sector, yo digo privado, todo es privado, pero al sector empresarial, ganan mucho más dinero, pero se aburren, y uno dice, se fue al otro lado, sí a ganar mucha plata, pero a aburrirse. Entonces, muchos se devuelven porque dicen, vale más poder estar feliz y pleno con el trabajo que yo estoy haciendo y sentir que de verdad estoy aportando, que ir a estar cómodo en una oficina y ganando muy bien.
Entonces yo realmente no me he aburrido pues ni nunca en mi carrera profesional, afortunadamente. Bueno, Camila, una de las preguntas también es, ¿las mujeres están dominando los medios periodísticos ahorita en esta época? ¿Qué No, piensas? no. Las mujeres no están dominando los medios en esta época. Ojalá fuera así. Creo que las mujeres cada vez tenemos más espacio, sin duda alguna, pero si tú te pones a mirar las salas de redacción del país, si te pones a mirar las páginas de opinión de los periódicos de Colombia, te das cuenta que sigue habiendo una mayoría de hombres. Yo siempre he tenido un jefe hombre, nunca he tenido una jefe mujer, nunca. Y todavía en los puestos de poder, de incluso las salas de redacción, hay una mayoría de hombres. Claro que hay mujeres que están tomando la batuta. Vemos en el periodismo regional como Vanguardia Liberal tiene una directora mujer, como El Heraldo tiene una directora mujer, como El Colombiano tiene una directora mujer. Pero de resto, tenemos directores hombres. Los 2 directores de los noticieros más importantes del país son hombres. Acá el 3, 4, yo no conozco una directora mujer actualmente, quizá RCN y Caracol en algún momento tuvieron, pero sin duda todavía falta mucho por hacer. Creo que los hombres siguen siendo protagonistas en los medios, a pesar de que nosotras hemos ganado pues un terreno importante. Sin duda alguna, Camila, este es un gran escenario que de alguna manera refleja la realidad, no solo en términos de equidad de género, en todos los aspectos laborales de Colombia, pero y la mujer ha logrado un enorme espacio en los medios de comunicación, en asuntos de la política, bueno, y unas luchas feministas que de alguna manera se han tratado como de traducir las realidades de la discriminación que existe y de la diferencia que existe entre hombres y mujeres. Pero en estos tiempos es importante que la academia de alguna manera esté comprometida con la agenda de las mujeres. ¿Qué es lo que le ha faltado a la política y a la academia para estar más comprometidas con las mujeres? Desde cualquier punto de vista, lo laboral, lo político, los medios de comunicación, en todos esos aspectos de la vida cotidiana. Mire, yo creo que nosotros y las mujeres han trabajado por hacer un cambio cultural, porque digamos, si hay espacios para las mujeres a nivel laboral, no hay un cambio todavía cultural a nivel profundo. Y le voy a explicar, por ejemplo, desde mi experiencia. Hay una creencia que supuestamente las voces de las mujeres no son tan agradables al oído humano. Esa es una creencia. Por esa razón, por ejemplo, a Margaret Thatcher le tocó hacer una especie de cursos para tener una voz mucho más grave y que se asemejara más al tono de los hombres. Y esas creencias, las creamos o no, siguen estando en los medios de comunicación de manera inconsciente. De manera inconsciente todavía se cree que un hombre tiene mucho más alcance que una mujer. Por este tema tan básico que te estoy hablando de la voz, que no es agradable al oído humano. Yo tengo un programa de radio en donde las protagonistas y las voces más fuertes son mujeres. Y tengo un equipo de trabajo de producción en donde hay mujeres incluidas y me dicen, es que se oyen todo el tiempo las viejas, todo el tiempo se oyen las viejas y hay que balancear, hay que darle espacio a los hombres también. Y les digo yo a mi equipo de producción que acaba de salir de la universidad, le digo, ¿cuándo usted ha dicho en un programa de radio de hombres que la mayoría de las mesas de trabajo son de hombres? Ay, es que hablan mucho los hombres, es que no se oyen las mujeres. ¿Cuándo se ha dicho eso? Yo le digo, ¿a ustedes no les molesta que sean muchos hombres hablando, pero les parece y dicen que es un gallinero cuando son muchas mujeres hablando? Y esto estoy hablando de gente joven que salió de la universidad, que me toca a mí decirles, hey, aquí no se trata de que nos parece que las mujeres nos aturden cuando hablan mucho. Y eso es un cambio de mentalidad, es un cambio de cultura que viene desde la casa y que viene obviamente desde las universidades. Y por eso les pongo ese ejemplo que lo he tenido yo con mi equipo. Porque, y cuento una infidencia, entonces a mí me parece que el que más habla al aire, hablar al aire es un derecho que uno se gana y se gana con trabajo.
Y el que más habla al aire, pues es el que más producción hizo, el que más averiguó, el que consiguió personajes. Y resulta que en mi equipo de trabajo, las que más trabajan son las mujeres. Y son las que más consiguen personajes, las que más estudian, las que más... Y por esa razón hablan más al aire. Entonces mi equipo de producción dice, no, pero es que hay que darle la palabra a los hombres. Les dije, no, si los hombres no estudian, si los hombres no trabajan, si los hombres no consiguen personajes, pues no hablan, porque pareciera que los hombres tuvieran, incluso en la mentalidad de la gente joven, como el derecho adquirido de hablar. Y les pongo un ejemplo, yo por mucho tiempo fui la mujer de una mesa de trabajo. Siempre se hablaba de la mujer de la mesa de trabajo. En todos los programas de radio, de la W, Caracol en una época, en la FM, ella es la mujer de la mesa de trabajo. Yo fui, por 9 años, la mujer de la mesa de la W. Cuando, ¿por qué tiene que haber la mujer? Porque no puede haber una paridad o sin distingo alguno, esté el que sea bueno, sin importar cuál sea su género. Entonces creo que, para responderte, que creo que me extendí mucho, es hacer un cambio cultural y ser conscientes de ese tipo de cosas que todavía existen. Hacerlo consciente. Los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana y ya los estamos haciendo. Entonces es desde las propias Sin duda aulas de alguna, clase. nos tenemos que quitar esa impronta que está en la mente de nosotros para que de alguna manera ese tema de la equidad de género no tenga etiquetas, porque también es una construcción política el asunto de generar etiquetas dentro de la sociedad. Camila, hay una cosa muy interesante dentro de los medios de comunicación y es generar credibilidad, que resulta ser bastante difícil. ¿Cómo se genera credibilidad en una persona como usted haciendo radio, haciendo televisión y especialmente hablando de política cuando de alguna manera tenemos dinosaurios o personas expertas hablando de política y regularmente desde el lado masculino? Yo me imagino entrevistas con Álvaro Uribe que ha tenido, entrevistas con grandes políticos, cómo hay que construir esa credibilidad a partir de temas tan complicados como la política y aún más en estos tiempos de polarización. Nosotros los periodistas, la única propiedad que tenemos es nuestra credibilidad. Eso le decía yo a mis papás. Nosotros no tenemos máquinas, no tenemos empresas, o sea, nuestro único asset es la credibilidad. Una vez usted lo pierde, pues no tiene nada. Y todos los días estamos buscando más credibilidad. A mí, ¿cómo me pasó? Yo empecé en este trabajo, digamos, entrevistando políticos y demás cuando tenía 23 años. Entonces, tenía 23 años, era mujer, estaba en una mesa de trabajo de gente pues, que llevaba haciendo esto mucho tiempo y ese era mi mayor miedo. ¿Cómo hago para que la gente me crea? A Dios gracias, era radio y no televisión, entonces no me veían la cara. Pero fue un proceso de trabajar duro, de estudiar mucho y de esgrimir unos conceptos que al final la gente terminó valorando y considerando válidos. Y creo que de eso se trata. Fue difícil, no fue fácil, porque a mí me decían, bueno, ¿y esta niñita quién es? Así, ¿esta niñita quién es que viene a opinar y viene a decir qué? ¿O viene a preguntar qué? Entonces, fue un proceso de mucho estudio y de tener la fuerza y quitarme el miedo de preguntar sin tapujos. A mí alguna vez un presidente de Caracol Radio me dijo, usted tiene una fortaleza, Camila, y es que usted, como es chiquita, como no ha tenido, no ha estado ligada a la historia política de Colombia, no tiene agenda, no le debe nada a nadie, entonces puede preguntar sin miedo. Y cuando él me dijo eso, dije, pues sí, eso es lo que yo voy a aprovechar. Y es lo que he seguido aprovechando hasta hoy. Dije, voy a tener eso siempre. No voy a tener agenda, no voy a tener amigos políticos. Yo no tengo amigos políticos ni congresistas, nada. Para no tener esa ligadura al poder, porque lo que ha pasado muchas veces en Colombia y en el mundo, eso ha pasado en el periodismo a nivel mundial, y es que se empiezan a difuminar las barreras entre la clase política y la periodística, que al final terminan siendo una misma cosa. Entonces, creo que fue así como traté de hacer mi trabajo y me costó lágrimas de llorar mucho, para que al final la gente pues dijera, pues me creyera y dijera, no, bueno, esta señora sí tiene la posibilidad y la capacidad de preguntar y de esgrimir una opinión. Sin duda alguna. Vamos a darle paso entonces a nuestro auditorio virtual. La doctora Claudia Altamar tiene preguntas, nuestra decana y el profesor Jaime Ramírez. También motivamos
a los demás estudiantes, porque aquí está todo el programa de comunicación social que se ha podido conectar. Entonces vamos a dar paso a la doctora Claudia y seguido el profesor Jaime. Adelante, doctora Claudia. Bueno, muchas gracias, mi profe, haciendo una optimización del tiempo y aprovechando a nuestra invitada. Ella también ha sido asesora de un canal, según tengo entendido, en algún momento estuvo de asesora del canal RCN. Es verdad, ¿cierto? Yo quería preguntarle, ¿no? No Entonces, es verdad, ese era, pero quiero decirte algo, Claudia, porque esto era un chiste que teníamos con Julio al aire, pero en RCN, adentro de RCN, la misma gente de RCN pensaba que era verdad. A mí me contaba gente, pero gente de las directivas de RCN, yo quiero hablar con Camila para ir a decirle que ellos pensaban que era cierto. claro, Eso era pura puta. Era pero, mentira que con Julio molestábamos porque pero, yo decía, pero déjame decirte que yo que he seguido a la W, o sea, donde quiera que ha estado Julio Sánchez, toda la vida lo he seguido. Y pues obviamente a diario estaba con ustedes y yo me comí el cuento. Pero entonces, no, pero la gente en RCN también, la gente en RCN también se comió el cuento y decía, yo quiero hablar con Camila para decirle, porque fue un día que salió un chiste que yo le dije, si yo fuera asesora de RCN le diría que no pusieran esa novela a esa hora. Y Julio me dijo, no me diga, entonces usted va a ser la asesora. Y le dije, sí, y ahí empezamos a molestar y era el tiempo de que yo era asesora de la Junta. Ok. Pero, bueno, en este caso entonces la pregunta está orientada hacia la opinión. Realmente, pues digamos que en una historia de los medios de comunicación siempre se ha dicho que los medios están orientados a informar, a educar, a entretener. Pero resulta que aquí el gran porcentaje es el de la entretención y una franja muy cerrada hacia la información, porque pues esa, digamos que en el tema de televisión pues sabemos que tiene unos espacios muy concretos. Pero sí cuando uno mira el papel de un comunicador que tiene que orientar su contenido para que la opinión pública conozca de los temas profundos de la nación y le pueda hacer un seguimiento a lo que verdaderamente interesa. En la opinión de Camila Zuluaga, ¿cuándo podremos tener un contenido tanto en radio como en televisión? Porque de pronto prensa sí es un poquito más profundo, prensa escrita, en radio y en televisión, un contenido que le apunte a que la gente entienda qué está pasando con el país, que se profundice específicamente en los temas que le van a dar un entendimiento, es decir, que dejemos tanta novela de Siria, tanto enlatado y tanto reality. Yo pues sé que eso da rating, pero definitivamente pues que embrutece, embrutece. entiendo. Mira, yo creo que hoy y la pandemia nos dio esa posibilidad, a pesar de no tener grandes anunciantes. Hoy Noticias Caracol dura 1 hora y media. Eso nunca antes se había visto. 1 hora y media dura el noticiero de las 7 de la noche. El noticiero del mediodía dura 3 horas. 3. Y el noticiero de la mañana dura 2. Nosotros hoy en Caracol Televisión, la parrilla, la mayoría de la parrilla la está haciendo Noticias. Yo entiendo que puede haber críticas al contenido, no me aparto, pero hoy en día la mitad de la programación de Caracol Televisión son los informativos. Durante la pandemia éramos los únicos trabajando. Entonces yo sí creo que en este momento, por lo menos Caracol, está haciendo un esfuerzo de entregar una parrilla con información. En radio también lo estamos haciendo. Yo sé que muchas veces se critica a los medios de comunicación y al final nosotros los periodistas siempre decimos, toda la culpa siempre es de los medios, no importa, que por qué pasa esto, es que la culpa es de los medios, la culpa es de los medios, siempre hay como esa idea de querer culpar a los medios y ahí yo tendría que diferir un poco. Yo sí creo que hoy en radio, en televisión y en prensa los periodistas están haciendo un esfuerzo para explicarle a la ciudadanía lo que está pasando de manera lo más objetiva posible, porque cada vez, así tú emitas información, pues la información en solo titular que le pongas a la noticia ya está esgrimiendo una opinión. No hay nada más editorial que tomar la decisión de cómo vas a titular una noticia. Lo que hay que hacer, y es la tesis que yo siempre he tenido, y eso va ahí en las aulas, en la academia, pero debería venir desde preescolar y desde primaria,
es educar a la gente para saber consumir medios de comunicación, para que sepa distinguir que tienes un canal de televisión como RCN y uno como Caracol y tiene líneas editoriales distintas. Saber que El Tiempo tiene una línea editorial distinta al periódico El Espectador. Y es válido al final que tengan líneas editoriales. El ciudadano es el que tiene que aprender a leer y a identificar esas líneas editoriales de cada uno de los medios. Y al final valorar quien le entregue un mejor trabajo. Yo creo que toda la responsabilidad siempre se la hemos querido endilgar a los medios de comunicación y claro que tenemos una responsabilidad enorme porque tenemos gran influencia en la ciudadanía, cada vez menos, ojo, ¿no? Cada vez menos tenemos influencia por cuenta de las redes sociales, pero entonces, ¿por qué no le pasamos un poco también al ciudadano? A que también asuma responsabilidad a la hora de consumir información y ahí es donde yo siempre he pensado que en términos de política pública, se debería generar una cátedra desde chiquitos, como sucede en Europa, de cómo se consume información, tanto digital como de medios de comunicación tradicionales. Muy seguramente ese será el compromiso de la academia en un futuro. Vamos a darle paso, tenemos muchas preguntas en el chat y todos quieren participar. Le pedimos a todos los invitados, a todos los compañeros que sean preguntas concretas para poder optimizar el tiempo. Profesor Jaime, adelante. Está el profesor Jaime, el profesor César y luego sigue Julián y seguido la profesora Sandra. Adelante, profesor Jaime. Muy amable, mi profesor Uriel, muchas gracias por su invitado, la doctora Claudia, y por supuesto a Camila, que es un referente importantísimo para estos jóvenes futuros en los medios, no solo tradicionales, ¿no? Porque ese tránsito que decía Camila entre los medios tradicionales versus los medios digitales ha llevado en cierta manera a develar esta pandemia a una crisis en algunos medios que tuvieron que cerrar porque no pudieron adaptarse. En consecuencia de ello, Camila, quisiera escuchar como una experiencia suya o una palabra suya para estos jóvenes que son millennials, inclusive, que manejan mejor las redes sociales que nosotros, que ya somos del periodismo tradicional antiguo. ¿Cómo sostenerse en contenidos digitales importantes que atrapen y que mantengan digamos, unos seguidores que generen criterio, que le generen opinión de la realidad nacional? Por ejemplo, vemos la silla vacía, vemos la puya. Bueno, en cierta manera hay una crisis también de la ética del periodismo. ¿Qué podría decirle usted a esta nueva generación de periodistas que usted es un referente muy importante para ellos? Miren, yo les voy a decir una cosa, el gran interrogante que tenemos los medios tradicionales hoy, pues no me gusta decir tradicionales porque somos medios de comunicación donde hay gente joven también, en esa transición a lo digital, es cómo hacer esa transición a lo digital rentable. No existe en el mundo un medio de comunicación digital que hoy haya pasado más allá de la línea de equilibrio y que genere ganancias. El único medio que hoy está generando ganancias a nivel digital se llama el New York Times. Y por primera vez, la semana pasada, dio una gran noticia y es que tuvo más dinero por su contenido en digital que por su contenido en papel. Pero esa pregunta de cómo hacemos los contenidos digitales rentables a nivel periodístico es un interrogante que tiene el planeta entero. Razón por la cual los Facebook y los Google destinaron dinero para ayudar a los periodistas y lo que quiere Google es lograr un medio digital rentable. ¿Por qué? Porque los medios hoy a nivel mundial tenemos esa pelea, entre comillas, con las plataformas digitales porque ellos se llevaron la mayoría de la pauta. Entonces estamos en esa transición. Yo quisiera poder tener la respuesta a esa pregunta, pero no la tengo. Es una pregunta constante que estamos haciendo en los medios de comunicación, en los contenidos que hacemos. El New York Times encontró, digamos, un modelo exitoso, pero encontró un modelo exitoso invirtiendo mucho dinero. Hace 10 años, el Washington Post tenía muchas más visitas y era una plataforma digital más visitada que el New York Times. Se reunieron en la junta directiva del periódico neoyorquino y dijeron, estamos atrás, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plan a 10 años. Y fue un plan de pensar cuál va a ser nuestra estrategia. Y uno lee el reporte de cómo fue ese proceso del New York Times
y lo que muestran es cómo decidieron invertir dinero, porque es que igual hacer periodismo cuesta plata, porque el periodista más senior cuesta más plata que uno recién graduado, porque hacer investigación requiere tiempo y eso es talento humano. Entonces, yo no tengo la respuesta para decir cuál sería el contenido que lo haga uno sobrevivir en digital, porque hoy en Colombia ni la puya es rentable, ni la silla vacía es rentable. La silla vacía vive de donaciones de Open Society y de ONGs a nivel mundial, además de financiación de una empresa privada de la cual es propietaria Juanita León, la directora de la silla. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar cómo funciona el financiamiento de los medios de comunicación y es un mundo, lamentablemente, que no es color de rosa. Tristemente, no es color de rosa en la realidad económica de los medios de comunicación. Profesor César y luego el profesor Mario. Adelante, profesor César. Buenos días, profe Uriel. Buenos días, directora Claudita. Por supuesto, Camila, buenos días, y a todos los demás presentes. Buenos días. Camila, yo he sido un seguidor tuyo y de la FM desde que empezó. Y de alguna manera he seguido tu carrera. Últimamente me he sentido muy descorazonado porque no encuentro a la Camila que empezó en la radio. ¿Qué ha pasado con esa Camila? Porque si el periodismo creció en una generación, con una generación que el periodista se suponía que debía tener el justo medio de la opinión. Y hoy día ve uno periodistas o escucha periodistas que toman partido. ¿Eso qué tan válido es dentro del ejercicio del periodismo, Camila? Con todo respeto. ¿Pero me estás diciendo porque crees que yo he tomado partido? O sea, cuando me dices estoy muy decepcionado, ¿me lo dices por qué? Porque siento que has tomado partido. ¿En qué sentido? En sentido político. O sea, que he tomado partido hacia... No me importa que me lo digas, pero es que quiero entender para poderte dar una respuesta. La información normalmente debe ser muy centrada, equilibrada, ¿cierto? Sin intentar poner de por medio mi opinión, ¿cierto? Sino los hechos. He notado que muchos periodistas toman partido a partir de los hechos que se presentan y de cómo informan. Y de alguna manera entiendo o creo que presentan una información sesgada. Claro, pero por eso yo no te puedo hablar por muchos periodistas. Yo hice un programa, de hecho, esta semana precisamente haciendo esa pregunta que tú me haces. Y es, ¿puede o no el periodista opinar, esgrimir una opinión, sobre todo frente al caso de Álvaro Uribe? Y tuvimos diferentes directores de medios de comunicación haciéndonos esa pregunta precisamente en Mañanas Blue. El lunes tuvimos ese programa al mediodía. Pero para poderte responder necesito que me digas concretamente. Y yo te digo si yo he tomado partido o no. Yo creo que no. Pero lo que pasa es que estamos en un mundo muy polarizado en donde estamos en medio de estas burbujas donde la gente solo acepta lo que solo cree que es imparcial aquello con lo que coincide ideológicamente. Por eso te digo, dime en qué específicamente crees que yo he tomado partido y te respondo. Muy bien, a partir de la credibilidad, como mencionabas hace unos minutos, particularmente yo he perdido el nivel de credibilidad en las cosas que tú informas. Porque siento que has tomado partido hacia uno de los dos bandos, hacia una de las dos mitades que tiene el país. ¿En qué? Pero dime concretamente en qué. Cuando dices siento, me dices, dime, Camila, tú dijiste tal cosa, o resulta que has dicho esto. En la forma en que tú, por ejemplo, inquieres a tus invitados. La sola forma de cuestionar a los invitados o formularles las preguntas, yo particularmente ya veo un sesgo, siento un sesgo. Entonces, es desde ese punto de vista nomás, Camila. No, yo te entiendo y entiendo que el periodismo que uno hace no le tiene que gustar a todo el mundo. Sigo sin tener claro cuál es el sesgo que tú dices que yo planteo. Sigo sin tenerlo claro porque sí ha habido una transición que he tenido, de hecho, de la W a Blue Radio y a Noticias Caracol, es tratar de no tomar posición, porque en la W yo podía tomar posición porque yo era miembro de una mesa de trabajo y podía preguntar y escribir una opinión. Hoy que soy directora, hoy que conduzco un programa de radio,
no esgrimo mi opinión. Hoy, porque tengo que dejar que quien opine sea mi mesa de trabajo. Y esa ha sido la reflexión que yo he hecho. Listo. Creo que los medios de alguna manera están abiertos. Para despersonalizar esta pregunta, ¿el periodista debería asumir o debe mantener su justo medio? Yo creo que el periodista no puede estar despojado de la posibilidad de opinar. Creo que esa arbitrariedad que el periodista no puede opinar es cercenar al periodista a que simplemente tiene que ser un ventríloco de lo que pasa y de lo que oficia el gobierno. Claro que el periodista puede opinar. Y el periodista puede opinar y decirle a su audiencia que está opinando. Porque además, yo no creo, y ya lo decía Habermas hace mucho tiempo, que el ser humano pueda ser completamente objetivo. Porque tu realidad y la mía hacen y nos marcan una forma de ver el mundo. Y esa forma mía de ver el mundo evidentemente tiene una influencia en la información que yo entrego. Yo tengo que ser lo más transparente con mi audiencia, contándoles cuál es esa visión que yo tengo del mundo para que mi audiencia entienda que lo que yo cuento viene impregnado de esa visión que yo tengo del mundo. Y por eso es que yo hablo de la importancia de educar a las audiencias, para que las audiencias tengan ese conocimiento. Y obvio que nosotros los periodistas hacemos un trabajo enorme para tratar de ser lo más imparciales posibles y de presentar la información con objetividad. Y es un trabajo que hacemos todos los días y el periodismo lo debe hacer. Pero la objetividad no existe. Y también es importante que como ciudadanos nos evaluemos a la hora de consumir información, porque lo que está pasando con la ciudadanía en esta polarización es que cuando le dicen algo que no coincide con su forma de pensar, o que se le hace una pregunta incómoda a quien es su líder político, entonces dicen que el periodista está sesgado. Sin duda alguna, la Escuela de Frankfurt ha hecho grandes estudios y es un referente para toda la academia en tener en cuenta las posibilidades de la objetividad en los medios de comunicación. Y bueno, ya no tenemos que ser tan inocentes en efecto cuando se trata de informar. Profesor Mario, adelante. No. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Camila. Mi pregunta, o más bien la inquietud es, los periodistas cuando empiezan a hacer preguntas no muy agradables, es calificado inmediatamente encasillado, ¿cierto? O se encasilla. ¿Cómo puede asumir un joven estudiante ese proceso que va a vivir en algún momento de su vida? Porque va siendo atacado, va a ser cuestionado, y eso lo puede afectar si no está preparado. ¿Cómo podría asumir cuando empieza a ser atacado, cuando empieza a cuestionar, a preguntar? Había un director de cine, Tomás Gutiérrez Alea, cubano, él decía que la función del cinematografista, y para mí es igual a la del periodista, es meter el dedo en la llaga, o sea, donde duele. Y cuando mete el dedo en la llaga, pues causa escozor en muchos sectores y es atacado. ¿Cómo podría este periodista, este joven, que va a ser egresado, asumir este proceso en el cual se va a enfrentar en un momento de su vida? Gracias. No, a ti. Mira, yo soy una defensora acérrima de la libertad de expresión. Y hoy en día que tenemos este debate precisamente sobre si la libertad de expresión permite cualquier locura que alguien quiera decir, que si se puede decir, yo soy una convencida de que sí, sin importar y en qué sea lo que diga. Pero ese es un debate que no nos vamos a poner a tener aquí. Pero te digo esto, ¿por qué? Porque cuando uno entra al periodismo, de cierta manera se va a volver un personaje, sí o no, público. Y cuando uno es un personaje público, tiene que ser consciente que va a recibir ataques y que tiene que tener el cuero duro para recibirlos. Cuando nosotros a los políticos los cuestionamos, cuando al sector público lo cuestionamos, ya la Corte Constitucional dijo, usted, personaje público, tiene un nivel tiene que tener una aceptación mayor a la crítica que un personaje común y corriente. Entonces, hay que tener el cuero duro y saber que el periodismo está para hacer preguntas incómodas. El periodismo no está para ser complaciente con el poder. Y yo sé que esa es una frase ya muy trillada, pero es que es cierta. Usted tiene que hacer preguntas incómodas, porque si no, ¿para qué? Si nosotros, el periodismo es para hacerle contrapeso al poder. Si no, entonces seamos China.
y que haya periodismo de propaganda y que no haya cuestionamiento a la prensa, o vámonos a sitios aún más autoritarios. Es importante que recordemos siempre que un país democrático tiene que tener una prensa fuerte. Si no existe una prensa fuerte, la democracia no existe. Y ese es otro debate. Hay gente que dice, no podemos idealizar la democracia no es el mejor sistema político. Ese es otro debate que hay hoy en día. Yo, Camila Zuluaga, sí creo que la democracia imperfecta, que lo es, pero sí creo que es el mejor sistema político, y por eso hago mi trabajo al aire y fuera del aire para tratar de defenderlo. Entonces, decirle a esos jóvenes que el periodista está para hacer preguntas incómodas es duro, pero que hay que tener el cuero duro. Muchas gracias. La profesora Sandra Forero, adelante, profe. Camila, gracias por estar aquí compartiendo con los alumnos de la Universitaria de Colombia y con todos nosotros. Es sencillo, ser periodista político en Colombia tiene muchos riesgos, muchas dificultades. Cada noche que tú lanzas un dardo político, cuentas una parte de una historia, el después de esa nota, ¿qué viene? Eso es algo que para muchos de nuestros estudiantes es importante saber, porque no es simplemente denunciar por denunciar. Cuando uno trabaja en medios, saca las denuncias, pero tiene que tener unos contextos muy fuertes, porque después el boomerang se devuelve y quien puede terminar lesionado es el periodista. Quiero que nos cuentes desde esa óptica cómo está manejando el tema. Mire, yo les voy a contar, yo termino el noticiero por la noche y al segundo a mí me empiezan a llegar mensajes y empiezan a llamar a mis superiores, que además me molesta profundamente que no me llamen a mí directamente, porque sucede que muchos llaman a mis superiores a quejarse por lo que yo he dicho. Entonces, cada vez que yo termino el noticiero, una hora tengo que dedicarla a responder y a sustentar por qué yo he dicho lo que he dicho. Porque llaman a decir, Camila, pero tú ¿por qué dijiste eso? Están diciendo que no es verdad. Y muchas veces llama el implicado a decir, eso no es cierto. Y a mí me toca internamente pelear y decir, sí es cierto, porque yo tengo esta prueba, tengo esto está pasando, esto dijeron. La gente cree que, por ejemplo, la sección que yo hago en el noticiero por la noche es una sección de que me dijeron que es una sección de chismes. No, eso no es una sección de chismes. Es una sección que se presenta de una manera distinta, pero que cada cosa de las que yo digo está completamente sustentada. Pero claro que cuando uno va a decir cosas incómodas, pues tiene que estar preparado y tiene que estar listo con todas las pruebas detrás, porque obviamente todo el mundo va a buscar tu caída, porque hay gente que no le gusta lo que uno dice y porque le parece que es incómodo. Entonces, si uno va a decir algo incómodo, que no hay nada de malo en decirlo, tiene que siempre estar muy seguro y estar sustentado con la información. Y yo les decía, cuando ustedes preguntaban, ¿por qué estudió ciencia política y por qué no estudió periodismo? ¿Cómo le funcionó la ciencia política para su trabajo hoy en día? Porque ahí uno puede influir en esas decisiones que se toman a nivel político. Por ejemplo, si el día de mañana hay una propuesta para devolver las decisiones de la Corte Constitucional en torno a la decisión libre de las mujeres, a la decisión libre no, porque ojalá fuera libre en Colombia, pero a los 3 casos que la Corte Constitucional avaló para la interrupción del embarazo, si resulta que viene un proyecto de ley en ese sentido, claro que voy a opinar y claro que voy a decir las cosas y a informar en una manera para mostrarle a la gente por qué razón eso no sería beneficioso. Si el día de mañana dicen resulta que hay que meter presos a los homosexuales por ser homosexuales, claro que a la hora de presentar esa noticia voy a opinar, porque ese cuento de decir que entonces el periodista simplemente muestra y ya la ciudadanía decide, no. Hay casos específicos en donde no se trata de simplemente mostrar la información, sino de tener un comportamiento ético también como periodista, de decirle al ciudadano, hey, aquí esto está pasando. Y esto va en contra o de los derechos humanos, o del país, o de lo que sea. Claro que sí. Camila, vamos entonces con Julián Gallego, que es estudiante. Adelante, Julián, la pregunta. Vamos cerrando. Se prepara Tatiana y Juan Andrés para el cierre. Buenos días, profesores. Buenos días, Camila. Hola, Julián. Con base a lo que respondiste ahorita, entonces es decir que, bueno, los periodistas, independientemente, todos tenemos un sesgo a partir de nuestras experiencias.
pero la censura y la autocensura se aplican en este modo, en este término y en el medio en el que estás ahorita. Muchas gracias. A ver, este tema es muy complejo y yo creo que la autocensura es más común de lo que uno se imagina. Y sobre todo hoy en día de las redes sociales, en donde la ciudadanía pues tiene mayor posibilidad de opinar, pero no solo eso, sino en donde se están generando estrategias por parte de movimientos políticos para cancelar tu opinión y para hacerte un linchamiento y que tú no opines. Entonces, además de la autocensura que existía antes, frente al miedo que puede generar el poder, frente a lo que pueda generar decir algo para la empresa en donde uno trabaja, está también el miedo al linchamiento. Entonces, muchas veces los periodistas decimos, y tengo que confesar, ¿para qué me voy a meter en esto? Para que me vayan entonces a linchar y a decir y a ponerme de trending topic, soy tendencia, me dicen unos que es una mamerta, que no tiene credibilidad, que nos desilusionó, que antes sí era, que ahora no era. Entonces, claro que hay autocensura y claro que hay censura, pero esa es una batalla que nosotros, creo yo, los periodistas tenemos que dar todos los días y yo trato de darla todos los días y me importa. No digo que me importa 5, pero digo, Camila, te tiene que importar 5 cuál sea la batalla que vayas a dar y lo que te vayan a decir. Y puede llover y te pueden decir que eres lo peor y sacar y criticarte físicamente, que eres una mamerta, que Santos te dio contratos, que no sé qué. O sea, toda la cantidad de cosas que se inventan. Saber que cuando vas a esgrimir una opinión, eso se te va a venir. Y ya vivir con eso, pero tener esa lucha constante contra la autocensura, que sí es muy común. O sea, que yo le recomendaría a los muchachos que están estudiando y que están a puertas de graduarse, y claro que el periodismo es una lucha, pero que vale la pena dar, porque vale la pena dar esa lucha por la libertad de expresión y por hacer de este país un país mejor, haciéndole fiscalización al poder. Muy bien, vamos con la doctora Claudia, que tiene una pregunta de cierre. Bueno, pues antes que todo, decirte, Camila, que esta es tu casa y aquí nosotros tratamos de formar a unos comunicadores sociales, periodistas integrales y pues todos estos espacios que tenemos con los periodistas muy profesionales enriquecen ese proceso formativo. Muchas gracias por haber estado aquí y ojalá continúes con nosotros. Y la última pregunta que tengo para el cierre es, digamos, como es una pregunta del corazón. ¿Por qué nos deberíamos parecer más a los perros? Porque los perros son muy nobles y no tienen rencores y no tienen odios. No importa que si usted se da cuenta, los perros, si usted regañó a su perro, cuando usted llega por la tarde, su perro igual está ahí amándolo y adorándolo. Entonces, los perros son fieles y los perros no son rencorosos. Y creo que eso es lo que le deberíamos aprender a los perros. También, yo ahora tengo gata también y los gatos sí son rencorosos. Ahí me tiene, que los gatos usted los regaña y el gato sí por la tarde no viene y lo saluda porque está bravo con usted. No, al gato no le puede regañar, jamás, jamás, él es vengativo. ¿Y cómo está Ramón? Muy bien, Ramón ya tiene 10 años, es un adulto mayor, pero está perfecto. Tiene ahora tiene una gata que lo acompaña y se aman y se adoran, entonces está muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Les cedo la palabra al profe Uriel, anfitrión de esta reunión en Pizarra Digital. Gracias. Vamos entonces con el cierre. Tatiana, Juan, adelante, por favor. Muchas gracias a Camila por esta oportunidad. A ustedes por la invitación. Gracias, Camila, por esta oportunidad. Yo te quería hacer la última pregunta. Camila, ¿los medios de comunicación están en crisis o las empresas de los medios de comunicación están en crisis? Yo creo que las empresas de los medios de comunicación están en crisis. Los medios de comunicación no estamos en crisis. El periodismo está más vivo que nunca. Y si no, ¿por qué no miramos el comunicado de prensa que envió la ex primera dama Lina Moreno de Uribe? En donde adjudica, que yo de verdad digo, tanto poder le acuñan a los medios, tanta influencia, en donde dice la esposa, la ex primera dama, la esposa del senador Álvaro Uribe, en donde dice que la Corte Suprema de Justicia está tomando decisiones
por columnas de opinión y por lo que se dice en los medios de comunicación. Eso te muestra cómo los medios están más vivos que nunca. Lo que está en crisis es, pues, cómo nos vamos a financiar. Listo, Camila. Perfecto, Camila, Camila, muchísimas muchísimas gracias por la oportunidad que nos has brindado el día de hoy de conocerte un poquito más y de debatir nuestras ideas. Y como tal, espero verte en alguna ocasión presencialmente para compartir más de este modo. Muchísimas gracias, Camila. A ustedes muchas gracias por la invitación, lo disfruté mucho, les mando un abrazo a todos y ojalá nos podamos ver presencialmente en algún momento. Ojalá así será. Bueno, muchísimas gracias a todos, feliz día y muchas gracias por estar acompañándonos en este espacio, Pizarra Digital. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Camila, buen día. Hasta luego, buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.